Buen día. Vamos a trabajar el siguiente problema de electricidad. Compresión del ADN. Debido a su estructura de doble hélice, una molécula de ADN se comporta como un resorte que puede comprimirse. Los biofísicos han estimado la constante de fuerza para un cierto tipo de molécula de ADN, resultando ser de 0,60 nanonewtons sobre nanómetros. Calcule la compresión de una molécula de ADN de 75 micrómetros de longitud que adquiera una carga de más 1,2 piconewtons en un extremo y de menos 1,2 piconewtons en el otro. Para resolver el problema, entonces vamos a hacer un esquema de lo que está pasando. Modelamos el ADN como un resorte en su longitud natural inicialmente y debido a la presencia de estos iones en los extremos que son de cargas opuestas, cargas iguales pero opuestas, ocurre una fuerza de atracción electrostática. La fuerza de atracción electrostática entre las cargas conlleva a que el resorte se comprima una distancia x y por lo tanto quede finalmente una distancia de separación entre las cargas igual a r. Aquí debajo describimos las variables importantes para desarrollar el problema. Entonces F sub E va a ser nuestra fuerza eléctrica, F sub R la fuerza del resorte, X la deformación del resorte y R la distancia entre las cargas. También debemos tener en cuenta los valores que nos está ofreciendo el problema. Tenemos las magnitudes de las cargas Q1 y Q2 en este caso. Nos dice el problema que es de 1,2 piconewtons, lo cual equivale a 1,2 por 10 a la menos 12 coulombios. La longitud total del ADN es de 75 micrómetros. Aquí podemos devolvernos y verlo, pero debemos tener todo en el sistema internacional para facilitar los cálculos y las respuestas. Entonces, convierto esto a 75 por 10 a la menos 6 metros. Y de acá puedo expresar R, esta R, en función de la deformación X. Entonces queda igual a 75 por 10 a la menos 6 metros menos X. Esta va a ser nuestra ecuación 1 que posteriormente la vamos a utilizar. También no podemos olvidar las constantes importantes dentro del problema. Tenemos la constante eléctrica que es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre columbios al cuadrado. Y la constante del resorte que nos lo da el problema, 0,60 nanonewtons sobre nanómetros. Este nano quiere decir 10 a la menos 9. Tenemos 10 a la menos 9 arriba y abajo. Podemos cancelarlo y nos queda de una forma más simple, según el sistema internacional, en 0,60 newtons sobre metros. Si volvemos al esquema, al estado final del problema y tomamos como sistema físico a la carga negativa, vemos que hay un equilibrio entre la fuerza del resorte que va hacia la derecha y la fuerza eléctrica que va hacia la izquierda, como resultado de la atracción que tiene con la carga positiva. Aplicando la primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a cero, en este caso X, porque tenemos fuerza solamente en este eje, y el diagrama del cuerpo libre con su respectivo eje, entonces tenemos que la fuerza del resorte menos la fuerza elástica es igual a cero. Conclusión, tenemos que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza del resorte y si recordamos las definiciones de cada uno de estos tipos de fuerzas, fuerza eléctrica según la ley de Coulomb es constante eléctrica por carga 1, por la magnitud de la carga 1, por la magnitud de la carga 2, dividido por la distancia de separación al cuadrado, y la fuerza del resorte, según la ley de Hooke, es la constante del resorte por la deformación, podemos luego igualar. Pero antes de igualar, aquí como sabemos que estas dos magnitudes son iguales, entonces voy a cambiar Q1 y Q2 por una Q y queda elevado al cuadrado, según lo que tenemos aquí arriba. Entonces, esto lo reemplazamos en este resultado y tenemos la ecuación 2.
¿Qué no sabemos de esta ecuación 2? No sabemos cuánto es x ni tampoco cuánto vale r. Entonces, aprovechando lo que tenemos de la ecuación 1, reemplazo la ecuación 1, aquí tengo reemplazo 1 en 2, entonces esa ecuación 2 me queda de esta forma, se cambia el denominador en este caso. Separamos todos los factores que contienen a x y vamos agrupando poco a poco el resto. Entonces aquí el KR, este KR pasa al otro lado a dividir como lo tenemos aquí y este factor de denominador pasa al otro lado a multiplicar con la X. Teniendo en cuenta aquí esto con color rojo, productos notables de las matemáticas donde tenemos un un binomio al cuadrado. Recordemos que el primer término se eleva al cuadrado. Luego se multiplican los términos teniendo en cuenta si esto aquí es más o menos, aquí tenemos un menos y lo multiplicamos por 2. 2a por x. Y el segundo término lo sumamos y elevamos al cuadrado. Entonces aplicamos este conocimiento que ya manejamos del álgebra y toda esa expresión que está al cuadrado nos da esto. Pueden ustedes utilizar la calculadora y verificar aplicando esta regla. Después, distribuimos este factor x sobre cada uno de estos tres términos y nos da respectivamente estos valores. Pueden comparar para que puedan identificar las diferencias. Y por otro lado, podemos calcular los factores, estos valores que ya conocemos, KE, KR y Q, que nos da 2,16 por 10 a la menos 14. Entonces, lo que hacemos ahora con toda esta ecuación es separar todos los términos e igualar a cero, que es lo que tenemos aquí. Miren que tenemos una ecuación de una variable de grado 3. Esta ecuación se puede resolver manualmente, pero nos tomaría mucho tiempo. Vamos a utilizar los recursos computacionales para poder hacerlo. Entonces, un recurso computacional bastante útil es el siguiente que les voy a mostrar aquí en Google, que es del software matemática. Pero en Internet usted puede utilizar algunos recursos, Wolfram Alpha, donde pueden incluir, en este caso, la ecuación que tenemos para este problema. Vamos a escribir paso por paso. X a la 3 menos 1,5 por 10 a la menos 4x a la 2. 1,5 por 10 a la menos 4 por x más x a la 2 más 5,625 por 10 a la menos 9 por x menos 2,16 por 10 a la menos 14 igual a 0. Verifiquemos que todo esté bien escrito. Entonces x a la 3 menos 1,5 por 10 a la menos 4x a la 2 más 5,625 por 10 a la menos 9 por x menos 2,16 por 10 a la menos 14 igual a 0. Entonces le vamos a dar a ejecutar. Y nos arroja algunos resultados de la ecuación. Aquí en esta parte nos muestra una gráfica de la función. Si analizamos solamente la parte izquierda de la ecuación como una función, entonces esta sería
la gráfica. Y estos puntitos rojos son las soluciones cuando esta función se iguala a cero. O sea, en otras palabras, cuando se convierte en una ecuación como tal. Y como tenemos tres puntitos rojos, corresponden a tres soluciones posibles en esta ecuación de una variable de grado 3. Las soluciones están acá. Entonces, si usted analiza cada una de las soluciones posibles y adecuadas en su problema, puede llegar a la conclusión que la solución es 4,32 por 10 a la menos 6. Pero a la menos 6, ¿qué? Metros. O también, la solución posible a nuestro problema es 4,32 micrómetros. Entonces, perfectamente lo puedes poner aquí. Vamos a ponerlo como respuesta del problema. Bueno, ¿por qué las otras soluciones no son posibles? Si usted compara este valor con la longitud inicial del, del ADN, que es, volvamos, que es 75 micrómetros o 75 por 10 a la menos 6, este valor aquí nos da 1, 2, 3, 4, 5, 90. 90 por 10 a la menos 6 o 90 micrómetros. Es imposible, es una longitud por encima del valor inicial del ADN. Y este, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 55 micrómetros. 55 micrómetros es una compresión demasiado alta y sería prácticamente imposible lograrlo con la estructura del ADN. Por lo tanto, esta es la solución más adecuada para nuestro problema. Adecuada no según las matemáticas, sino según la naturaleza, según la física. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.